Y justamente relata los hechos de Sansón, de este juez de Israel, hechos poderosos, por cierto, milagrosos, el respaldo del Señor de manera especial. Sin embargo, en el momento de su muerte fue cuanto más respaldo de Dios tuvo. Amén. Y es interesante porque dice que en el momento de su muerte él mató más filisteos que en toda su vida. Entonces fíjense que esto es para rescatar, ¿no? También es para rescatar que en el momento de su muerte él estaba ciego. O sea, ¿no? Estaba ciego, se había apartado su fuerza. Y todo esto nos muestra algo a nosotros hoy, en este siglo XXI, en este tiempo. Que no es nuestra la pelea, sino de Dios. ¿Verdad? Que no es por nuestra propia fuerza, sino que es con la fuerza de Dios que se logra la victoria. ¿Verdad? Y que no tenemos que andar por vista, sino que tenemos que andar por fe. Pero hay algo que es importante y es un detalle que yo quisiera rescatar justamente de este versículo, que tiene que ver con la familia. ¿Por qué? Mire, le dije Jueces, capítulo 16, versículo 26. Gloria a Dios. Tenemos Reina Valera 60. Sí, podemos buscar esa versión. Mire, dice la Biblia. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Recordemos que esta historia relata el momento en donde justamente se estaban burlando de Sansón. Estaban haciendo estragos con él, le habían sacado los ojos, estaba prisionero, bueno, y la fuerza del Señor se habían retirado de él. Usted sabe que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre los hombres. Hoy el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, pero el Espíritu de Dios venía sobre los hombres. Y fíjense que Sansón en ese momento hace una petición. ¿Y qué le pide al Señor? Señor, tan solo una vez más, una nueva oportunidad de poder vengarme de los filisteos. Dice que las fuerzas del Señor lo volvieron a inundar y él le pidió a un joven, porque él no veía, le pidió a un joven que estaba allí que lo acerque hacia las columnas que sostenían la casa. Otra versión le dice el templo, ¿verdad? El hecho es que yo quisiera rescatar de aquí algo importantísimo. No abocarme tanto a la historia de Sansón por sí mismo, sino al hecho de que la casa la sostiene columnas. Si hablamos de construcción propiamente dicha, obviamente hay columnas que sostienen una edificación. No puedo dejar de recordar ese desastre allí en la ciudad de Gesell, ¿verdad, pastor? Donde toda una edificación de hace muchísimos años se vino abajo y hubo muertes allí, fue bien notorio y una historia, una noticia en todo el país, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue el problema exactamente después del peritaje que se hizo y demás? Que justamente una de las columnas principales fue debilitada. Y eso hizo que toda la construcción sucumba y se venga abajo. Bueno, entonces fíjense que nosotros, en este tiempo, el cual un día como este y como tantos otros lunes nos abocamos a temas familiares, tenemos que saber que también hay columnas en nuestra casa. Obviamente no estamos hablando de la construcción en sí, para eso dejamos a los que saben. Le estamos hablando justamente de columnas espirituales que son las que sostienen nuestra casa. ¿Verdad? Tomamos el ejemplo de Sansón porque él sabía que si atacaba las columnas, la casa caía. ¿Verdad? Ahora fíjense qué tremendo. ¿Quién guió a Sansón a llevar a hacer eso? El Espíritu de Dios que había venido sobre él. Por otro lado, nosotros sabemos, ya lo hemos visto en muchas oportunidades, que el enemigo es imitador de las cosas de Dios. ¿Verdad? Y qué tremendo porque ¿a dónde ataca? ¿Dónde atacará el enemigo en una casa?
y en las columnas, para que esas columnas hagan que toda la edificación caiga. Entonces, yo quisiera que pudiéramos ver alguna de esas columnas espirituales, por cierto, que tal vez no las tenemos demasiado en cuenta. No las tenemos demasiado en cuenta porque, obviamente, a veces nos sumergimos en la vida natural, en los quehaceres, en las obligaciones, pero hay cosas que se necesitan tener en cuenta porque es justamente ahí donde vendrá el ataque del enemigo y en donde querrá que la casa se venga abajo. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo esto? Acompáñenme, nos quedamos en revisión 1960, al libro de Proverbios. En este caso, vamos al capítulo 8 de Proverbios. Gloria a Dios. En la Reina Valera, el capítulo 8 tiene un título que dice Excelencia y eternidad de la sabiduría. O sea, la sabiduría es algo excelente. Excelente es más que bueno, ¿no? Y también nos muestra este título de dónde viene la sabiduría. Viene de la eternidad. Amén, gloria. O sea, viene de la mano de nuestro Señor. Y dice el capítulo 8, versículo 11 en adelante, dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo, encuentro la ciencia de los consejos. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, la palabra cordura. Creo que nosotros, yo apelo a su buena memoria, en muchas oportunidades hablamos, ¿no es cierto?, de que nosotros como pueblo del Señor, si bien no andamos por vista, andamos por fe, si bien damos gracias anticipadamente, si bien hablamos fe, ¿cuánto hablan fe? Tenemos que hablar fe, por supuesto. Hay que proclamar la victoria, no hay que proclamar derrota, por supuesto que sí. Pero necesitamos ser también cuerdos. Alguien que perdió la cordura, ¿qué vendría a ser? Un loco, gloria a Dios. Bueno, pero yo estoy loco por Cristo, yo también, gloria al Señor. Pero esa locura, ¿no? Tengo que saber manejarla, ¿verdad? Porque fíjense, hermanos míos, que la sabiduría que viene de parte de Dios es cuerda. Entonces, yo recuerdo que, bueno, hoy también lo sigo viendo, pero me llamaba mucho la atención. Ustedes saben, yo les conté muchas oportunidades que nació una iglesia pentecostal, ¿verdad? Y era una iglesia pentecostal, ¿no?, en las afueras de la ciudad, ¿verdad? Era un barrio que recién se iniciaba, muy humilde, por cierto. Una bendición grande fue, ¿verdad? Ahora, claro, allí lo que a mí me llamaba mucho la atención aquellos días era justamente las maravillas que el Señor hacía, ¿no? Como también dice la palabra del Señor, con algunas personas que allí, ¿no?, asistían, ¿no? Y bueno, obviamente cuando estuve por primera vez frente a la palabra que dice, que habla de aquellos servidores del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, como Pedro, que eran hombres del vulgo, ¿verdad? Eran hombres sin letras, hombres sin mucha sabiduría ni entendimiento humano, pero sin embargo el Señor se glorificaba a través de ellos. Y esto es muy cierto, porque dice que el Señor aprecia a los humildes, el Señor de esa manera avergüenza hasta a los sabios. ¿Sí? Entonces, por eso a veces nos podemos llegar a sorprender con personas que de repente tal vez no tengan letra, no tengan muchos estudios académicos y demás, sin embargo el Señor los utiliza de manera poderosa y ocurren milagros y ocurren maravillas porque el que las hace es Dios justamente, ¿no? Pero se vale muchas veces de situaciones como esa, o de condición como esa. Entonces yo veía que esto era una constante, ¿no es cierto? Una constante. Pero también veía que muchos no les interesaba
¿no? Ni pulirse un poquito, ni prepararse un poquito, ni interiorizarse, ¿verdad? Por la simple razón que si el Señor usa al que quiere y lo usa como quiere. Y muchas veces eso, ¿verdad? En la continua práctica, se terminaba atando todo con alambre. No sé si entiende, si me doy a entender ¿no? la paráfrasis, ¿no? Se ataba todo con alambre. Y de esa manera, bueno, los resultados que se obtienen con el alambre, ¿no? ¿Qué dice el dicho popular? Es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, sí, te saca es la herramienta argentina, dicen algunos, puede ser, nos saca de un apuro, nos saca de un apuro, pero es algo provisorio. ¿Eh? Nosotros como pueblo del Señor somos llamados a ir evolucionando. Obviamente que cuando hablamos de evolución, hablamos de perfección, hablamos de desarrollo, lo estamos inclinando para el lado espiritual. El ser interior es el que tiene que avanzar y demás. Pero también la perfección va acompañando, ¿no es cierto?, a esos dones y talentos que el Señor nos puede dar. Yo puedo tener talento para trocar, no sé, la batería. Bárbaro, qué bárbaro. Pero si yo me perfecciono, lo voy a hacer con más excelencia. ¿Y de dónde viene la excelencia? Del Señor. Entonces, qué importante es comprender que también aplicado a esta columna de la casa, es importante esa sabiduría, es importante esa excelencia que venga de parte de Dios, porque la vamos a necesitar. Hace unos días nosotros hablamos de la decisión salomónica, ¿la recuerdan? Una decisión que obviamente se llevó adelante con una inspiración divina. Salomón recibió esa inspiración divina. Y bueno, eso le dio éxito y pudo resolver el problema con gran éxito y todo salió a la luz. Entonces, es el Señor mismo el que nos va a dar la sabiduría, pero necesitamos ponernos en sus manos. Y fíjense que esa sabiduría que recibió Salomón, ¿por qué causa la recibió? Porque él se la pidió a Dios. Y no se la pidió para su propio provecho, sino que se la pidió para poder llevar adelante la comisión que el Señor le estaba dando. Y esto es interesante, ¿no? Porque ¿cuánto nosotros de repente necesitamos prosperidad? Levante la mano. ¿Cuánto necesitamos prosperidad? Gloria a Dios. Ahora fíjense, la prosperidad. Usted imagínese que ya no levanta más la mano porque ya no necesita prosperidad. O sea que está próspero, ¿verdad? La pregunta sería, ¿para qué quiere la prosperidad? Y bueno, cambiaría la carcacha que tengo, me compraría un coche nuevo, se me terminarían las goteras en mi casa, no sé, me hago un lifting, no sé, qué sé yo, un entretejido, bueno, no sé. Y está todo bien, no hay problema, o sea, está todo bien, bienvenida la prosperidad para eso, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con un deleite personal que no está mal, está bien, ¿verdad? Pero yo hablo de las prioridades. Entonces, fíjense, si yo le pido al Señor prosperidad y en la lista le antepongo a mis deseos personales el propósito que Él tiene conmigo, la cosa va a cambiar. Tenemos como ejemplo a Salomón. Yo le pido salud al Señor. ¿Para qué quiero salud? ¿Para qué se quiere la salud? Para disfrutar de la vida, ¿verdad? Para tener un cuerpo sano, para poder, ¿no es cierto?, hacer deporte, para poder, bueno, no sé, tantas cosas, gloria a Dios. Pero si primero le pido al Señor salud para poder servirle, para hacerlo con salud, no todo achacado y arrastrando los pies, ¿no es cierto? Y entonces la cosa va a cambiar. Y así sucesivamente. O sea que dentro de nuestras peticiones es muy importante el orden de prioridades. Y en algún momento nosotros necesitamos preguntarnos, ¿para qué le pido a Dios lo que le pido? Es importante entender esto. Amén. Entonces, para eso necesitamos sabiduría. Y el que pide sabiduría, ¿quién se la tiene que pedir? Al Señor. Y el Señor se la va a dar. Entonces,
si yo tengo una casa que soy consciente que necesito que cosas cambien en esa casa, voy a tener que revisar la columna de la sabiduría. Amén. ¿Me doy a entender más o menos con esto? Gloria a Dios. Vamos a ver otra columna. Vamos a Génesis, capítulo 31, versículo 42. 31, dije, 42, sí. Gloria a Dios. Mire, aleluya. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, ¿qué dice? Sí, dice igual acá. Y temor, de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Aquí vemos el diálogo que estaba teniendo Labán con Jacob. ¿Recuerda? ¿Recuerda lo que le pasó a Jacob? Trabajó 7 años, después tuvo que trabajar 7 años más, ¿verdad? Qué tremendo, porque este Labán era ventajero, ¿no es cierto? Buscaba sacarle ventaja justamente a Jacob. Lo interesante de esto es que la motivación que Jacob tenía era justamente poder casarse con su enamorada, ¿no es cierto? Esa era la motivación que lo llevaba adelante. Sin embargo, el Señor, si bien pudo concretar, ¿no?, el matrimonio, formar una casa, una familia, una bendición grande, no lo dejó sin corrección. Porque, ¿qué significaba Jacob? El engañador. Entonces, le dio un poco de su propia medicina, ¿no es cierto? Para que la desgustara él también. ¿Y a modo de qué? A modo de corrección. A modo de corrección. Entonces, fíjense, si nosotros vemos este versículo, tenés la Biblia de las Américas, de este, 31:42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos y anoche hizo justicia. No se olvide de la palabra justicia. No se olvide de la palabra justicia. ¿Por qué? Porque es una de las columnas de la casa. La justicia. Pero la justicia que viene de Dios, no la justicia de los hombres. Porque la justicia de los hombres, a veces queriendo hacer justicia, se cometen injusticias. ¿No es cierto? Porque el hombre falla. Sin embargo, el Señor no falla. Entonces, si una de las columnas es la justicia, hermano mío, tenemos que comprender que el Señor es el que responde con justicia porque Él es justo. Mire lo que le tocó vivir a este hombre. Este hombre no era justo, lo que le habían prometido algo, no se lo están cumpliendo, ¿no? Es más, se valen de esa situación. Sí, el Señor lo utilizó, dijimos recién, a modo correctivo, bárbaro. Pero el hecho es que tuvo que sufrir la injusticia, ¿no?, teniendo un Dios justo. Y claro, llegó un momento en que el Señor consideró evidentemente que ese trato correctivo con Jacob había llegado a su fin y tuvo que intervenir. Y le habló a Labán. Tuvo una visitación Labán y tuvo que entender que venía de parte de Dios la cosa y tuvo que hacer lo que Dios le estaba diciendo. Pero fíjense que este hombre le dice, si Dios no hubiese estado conmigo, ciertamente te hubieses aprovechado de mí. Sin embargo, Dios hace justicia. Qué tremendo esto. Dios hace justicia. Si lo trasladamos a la casa, y si es una de las columnas, es importante comprender que el que hace justicia es Dios. ¿Amén? Entonces no somos nosotros los hombres los que tenemos que hacer justicia en nuestra casa. La tiene que hacer Dios. ¿Amén? Entonces fíjense que esto nos da esperanza. Esto nos da esperanza porque la justicia de Dios no falla y llega. No es lenta como la justicia acá de la tierra que a veces la esperamos y pasan los años, sino que la justicia de Dios llega justo a tiempo. ¿Amén? Entonces, aunque usted se vea venir el sartenazo, sepa que el Señor es justo. ¿Amén? Y que está con usted. Entonces usted preocúpese porque Dios esté con usted.
¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, esto es muy importante. Yo creo con todo mi corazón que esto es maravilloso. Yo recuerdo en mi casa, cuando yo era chico, no hace mucho de esto, pero yo me acuerdo, y claro, había un problema. A mi papá le gustaba jugar. Y era tremendo porque eso trajo muchos inconvenientes a la casa, ¿no? Y bueno, y sobre todo su esposa tenía que sufrirlo, ¿verdad? Tenía que sufrirlo, mi mamá trabajaba también aquellos días y bueno, imagínate que, viste, yo no sé si alguno de ustedes llegó a conocer la cabeza de un jugador, pero es difícil, es difícil. Recién cuando se empezó a poner un poco viejo, empezó ¿no? a sentar un poco cabeza, pero mientras tanto, mientras el vigor y la fuerza lo acompañaban, hacía unos líos bárbaros. Y claro, fíjense que más allá de eso, de todas las peripecias que mi mami tuvo que pasar, el Señor estaba con ella y siempre le hacía justicia, siempre. Pude ver una mamá que tuvo que hacerse buena administradora, obviamente, pero jamás me dijo no hay nada para comer. Y paralelamente a esto yo veía a su hermana que fue y se casó con un amigo de mi papá. Y los dos bandidos estaban en lo mismo. Y había una diferencia. Yo llegaba a la casa de mis tíos, ¿verdad? Estaba con mis primos y veía la casa devastada. Señor, ¿verdad? Y teníamos la misma problemática. No es que había una gran diferencia. Y sin embargo, en casa no pasaba los desmanes que pasaban allá. ¿Qué queremos decir con esto? Qué importante es tener la certeza que Dios está con nosotros. Y saber tener esa fe absoluta de que es Él el que nos hace justicia. Eso significa no intervenir, ¿no? Porque cuando el que interviene buscando justicia, muchas veces, hermano mío, puede cometer errores. ¿Amén? ¿Qué le dicen los abogados a su defendido? Cállate, no digas nada, ¿no es cierto? Y lo que digas, espera que vamos a practicarlo primero, ¿no es cierto? No hace cosa que una palabrita nos estropee toda la estrategia de defensa. Bueno, de eso se trata también. A veces nosotros, buscando justicia, queremos, ¿no?, llevarla adelante, le damos una manito a Dios sin darnos cuenta o tal vez sin tenerlo en cuenta, y estamos sacudiendo una de las columnas de nuestra casa. Ve conmigo esta columna. Vamos a volver al libro de Proverbios ahora. Pero nos vamos juntos al capítulo 12. Arribamos por el 8, ¿no? Vamos al 12. Gloria a Dios. Y esto es importante. Mire, capítulo 12, versículo 15. Gloria a Dios. Sí, nos vamos a Reina Valera otra vez y nos quedamos ahí. Mire lo que dice aquí. Gloria a Dios. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Uy, gloria a Dios. Mire. El camino del necio es derecho en su... ¿Qué significa esto? Que el necio dice por acá, como yo digo, y se terminó. No sé, ¿no es cierto? No hay duda de eso. Gloria. Lo digo yo. Chao. Bárbaro. Entonces, en su propia opinión, el camino es derecho. Pero el que obedece al consejo es sabio. Entonces, fíjense que hay algo que es para destacar acá. Estamos hablando de una de las columnas de la casa, ¿eh? No estamos hablando de, tengo que cambiar el carácter, tengo que cambiar la forma de ser, ¿no? Tengo que ser mejor papá, mejor siervo de Dios, mejor vecino. No. Es la columna de la casa. Una casa, si tiene una de estas columnas flojas, corre riesgo de derrumbarse. Y aquí está hablando, hermano mío, del consejo. Gloria a Dios. Consejo tiene que ver con prudencia, pero también con propósito.
Porque en otro tiempo, cuando nosotros no conocíamos al Señor, ¿quién nos decía lo que teníamos que hacer? Nadie, ¿verdad? A lo mejor, cuando éramos chicos, capaz que papá o mamá, pero llega un momento en que yo hago lo que a mí me parece que está bien, porque yo entiendo que es así, ¿no? Esta es mi forma de ser, yo soy así, ¿qué vas a hacer? ¿No es cierto? Gloria a Dios. Y yo soy así, que me aguanten así, ¿qué va a hacer? El que quiera estar conmigo, que me aguante así, gloria a Dios. En Cristo, la cosa cambia. Fíjense, ¿qué le dijeron? Lo ponemos otra vez, vamos a ponerlo ahí en el podio a Pedro. El ejemplo. ¿Qué le dijeron a Pedro? Pedro, cuando vos eras joven, hacía lo que vos querías. Pero luego, ¿qué va a pasar? Te van a llevar a donde vos no querés. Y no se trata de que Cristo nos va a hacer vivir cosas que nosotros no queremos vivir y nos va a hacer sufrir. No, todo lo contrario. Nos va a enseñar a ser feliz, a hacer las cosas bien. Pero nos va a llevar justamente de la mano. Nos va a llevar de la mano. Recuerdan, no sé si usted lo recuerda, la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, lo primero que le ocurrió en su conversión, en su encuentro con Cristo, fue que quedó 3 días ciego. Y vino uno y lo llevó a la ciudad. ¿Verdad? Lo llevó a la ciudad. Cristo estaba ahí con él. Sí, le dijo, ¿por qué me persigues? Era una visitación de Cristo. Era una cristofanía eso. Entonces, ¿por qué ¿por qué tuvo que quedar así? Y luego, estando allá, en la ciudad, en la casa donde el Señor le dio que lo alojara, envió a otro, un enviado suyo, a que orara por él para que reciba la vista. Entonces es importante que nosotros tenemos que comprender que en esta nueva vida, sobre lo cual yo tengo que hacer algunas modificaciones para fortalecer las columnas de mi casa, o si voy a formar una casa, voy a formar una familia, tengo que saber que tienen columnas que necesitan ser bien cimentadas en la palabra del Señor, en su consejo, y justamente una de ellas es ese consejo que viene de parte de Dios. El consejo que yo tengo que pedir. Fíjense, ¿cuál es la condición por sobre todo? ¿Qué se le estaba diciendo a Pedro? Pedro, vos te vas a tener que humillar, ¿verdad? Y te van a llevar de la mano, porque eso podía llegar a ser humillante para un Pedro que recuerden que sacó la espada, le cortó la oreja, era de armas tomar, era una persona impulsiva. Eso era algo humillante para su forma de pensar. Sin embargo, el Señor lo hizo pasar por ahí. Por el otro lado, Pablo, un hombre en autoridad, un hombre con un cargo dentro del ejército, ¿verdad? Y todos le obedecían, perder la vista, ¿verdad? Que lo lleven de la mano, que venga vaya a saber quién era, a orar. ¿Era el indicado? Por supuesto, porque lo escogió Dios. ¿Estaba la unción de Dios sobre él? Estaba la unción de Dios sobre él. Pero para la manera de pensar de un hombre como Pablo, ¿quién era este que vino? Sin embargo, fue el que Dios utilizó y recibe la vista. Ahora, fíjense, hermanos míos, qué importante es comprender que esto del consejo, yo necesito entenderlo, porque el consejo, la palabra esta, prudencia, ¿no? Tiene que ver con H6098, donde tiene que ver con deliberar y también resolver. Usted sabe que en la casa, la Biblia dice que la mujer debe gobernar bien su casa. Gobernar bien su casa. Entonces hay una tarea que tiene, por ejemplo, las damas, las mujeres, ¿no es cierto? Gobernar bien su casa. Pero para poder gobernar bien su casa, van a necesitar consejo. Es importante esto, van a necesitar consejo. Si el marido es creyente, va a necesitar un consejo también de parte de su marido. Si no es creyente, bueno, entonces acá está el consejo, ¿verdad? En el Señor. Y es importante esto. Pero el hecho es que dice que Cristo es la cabeza de todo hombre. Entonces, ese hombre que puede dar consejo necesita haberlo recibido. ¿Verdad? ¿Y de dónde se recibe? De la palabra del Señor. Es muy importante compartir esto. Tenemos que entenderlo.
Entonces, yo siempre tengo que buscar consejo para poder resolver. ¿Puedo resolver por mí? Sí, claro que sí. Pero yo tengo que entender que hay caminos que al hombre le parecen, ¿no? Sin embargo, el fin no es el mejor, ¿no es cierto? Acá dice que el camino del necio es derecho en su opinión. Pero en su opinión, en realidad no es derecho como lo ve Dios. Entonces, la sabiduría, la cual es una columna de la casa, nos hace apreciar el consejo que viene de parte de Dios. ¿Estamos más o menos caminándonos con esto? Mire, gloria a Dios. Acompáñeme, vamos a ver otra columna. ¿Cuántas llevamos? 3. ¿Cuántos faltan? ¿Cuál es el número perfecto en la Biblia? Gloria a Dios. ¿Faltan? Vamos, todavía matemática la hermana. Anda bien. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cuál es la otra columna? El temor de Jehová. El temor de Jehová. Es importantísimo esto. Y la Biblia dice que el temor se aprende. No es que es un don que me lo regaló el Señor, ni que es un regalo del Espíritu Santo que en un momento de unción me llega y me alcanza. Se aprende el temor de Dios. Se aprende. Entonces, pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, si una de las columnas es la sabiduría, digamos que el temor de Dios tiene la misma importancia, o aún mayor, que la de la sabiduría misma. Entonces, edificar, porque la columna es para luego terminar de edificar, hay que hacerlo con el temor de Dios. Ay, Dios mío. Es más difícil para aquellos que no construyen esa casa desde cero con el Señor. Caso de muchos de nosotros, que de repente vivimos un tiempo sin fe, sin Dios, sin esperanza, hacíamos las cosas como nos parecía, y hoy hay que restaurar, hoy hay que fortalecer las columnas, y bueno, gloria a Dios. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, y para el que cree, todo le es posible. Entonces, nuestra tarea, ¿cuál vendría a ser? Creer, ¿verdad? Y creer que no hay nada imposible para el Señor. Entonces, esas columnas pueden ser fortalecidas. Mire, gloria a Dios, el temor de Jehová se aprende. ¿Y cómo aprendo yo el temor de Jehová? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congregándonos, estamos hablando de congregarse en una iglesia bíblica, ¿no? No, porque bueno, hoy tenemos que ver un poco eso. Pero congregándonos, vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor va tocando nuestro corazón y yo voy entregando mi corazón, voy aflojando frente al Señor, me voy rindiendo al Señor, porque la rendición no es de me arrodillo 5 minutos y ya está. No. Cada día yo tengo que rendirme frente al Señor. Entonces el temor de Dios va a ir creciendo dentro mío. Ya la voy a pensar, ya no voy a tomar... A lo mejor sigo siendo medio necio, como decía el versículo anterior, y pienso que todo mi camino está en derecho. Pero ya empiezo a meditar, ¿será que está derecho o no está derecho? ¿No? Ya voy a agarrar el nivel, ahí la plomada, voy a empezar a mirar un poco a ver de qué se trata la cosa. ¿Para qué? Porque mi camino debe ser trazado por el Señor. Amén. Mire esta columna. Aleluya. Esta. Proverbios, pero ahora 29, versículo 15. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría. ¿Usted lo sabía? Gloria a Dios. Mire. Gracias, Señor. Proverbios 29, 15. Dice la palabra del Señor. La vara y la corrección dan sabiduría. Entonces, a los palazos. No. Está hablando de corrección. El muchacho consentido avergonzará a su madre.
Quiere decir que debe haber corrección en la casa. Es una de las columnas que deben sostener. Ahora, esa corrección, yo necesito tener el criterio adecuado para llevarla adelante. Necesito hacer una buena lectura de lo que significa la corrección. Si yo corrijo de la misma manera, por ejemplo, que mi papá intentaba, sin éxito, corregirme, gloria a Dios, a usted le va a doler, ¿no es cierto? Y a nuestros hijos también. Pero es importante comprender esto. La corrección, ¿cómo la voy a ejercer? La voy a ejercer según lo que me hayan trasladado, según lo que yo haya aprendido, ¿no? Según el ejemplo que he tenido de cómo me corrigieron. Entonces, esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo, porque es la palabra del Señor. Dice la Biblia, por ejemplo, si hablamos del muchacho, ¿no? De los muchachitos, los jovencitos. Dice que tenemos que instruir al niño en las Escrituras desde pequeño, ¿verdad? Para que luego esa enseñanza que se le dio le sea de provecho en el futuro. Entonces, esto me da una responsabilidad a mí. La responsabilidad, esto es bien tremendo, ¿verdad? Porque fíjense, si yo no recibo de parte de Dios, ¿qué le voy a trasladar? Le voy a trasladar conforme a los ejemplos que recibí, conforme a lo que he visto, conforme a lo que me parece a mí que está bien, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el hombre no sabe lo que está bien y lo que está mal. Debe aprenderlo. De hecho, también dice la Biblia que le decimos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, algo está fallando acá, ¿verdad? Algo está fallando. Usted no se dio cuenta la actitud que tal vez tiene hoy frente a distintas situaciones en la vida, que es muy distinta a la actitud que tenía antes. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Por qué cambió? Cambió porque se va rindiendo frente al Señor y porque el Señor le va, ¿no? Lo va engendrando. ¿No es cierto? Lo va engendrando, le va dando la semilla de su palabra. Esto es interesante. Fíjense, una de las traducciones de semilla es esperma. Y el esperma se utiliza para engendrar, ¿verdad? Así funciona. Bueno, no me dé muchos detalles, vamos a quedarnos ahí. Se utiliza para engendrar. Entonces, el esperma engendra. La semilla, la palabra de Dios, la palabra semilla, engendra. Engendra. Entonces, fíjense que cuando el Señor nos da su palabra, nos está engendrando. ¿Y qué se engendra? Un hijo. O sea que cuando Él nos da su palabra, nos está tratando como a hijos. ¿Amén? Nos traslada de su ADN, nos traslada de su esencia. ¿Me doy a entender? Entonces, fíjense que vamos recibiendo esa esencia, vamos recibiendo el ADN del Señor y todo empieza a cambiar. Porque muchos de nosotros tuvimos el ejemplo de nuestros papis, el ejemplo de nuestros vecinos, de nuestros amiguitos, no sé. Depende del entorno donde crecimos. Pero no teníamos, muchos de nosotros, el ejemplo de un verdadero padre, lleno de sabiduría y lleno de amor también. Entonces, gloria a Dios, es importante comprender esto. No para desechar al papá biológico. No, hay que bendecirlo, hay que honrarlo. Gloria a Dios, eso no tiene discusión. Porque justamente, ¿qué nos dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que sean largos los días sobre esta tierra y para que todo lo que hagas te vaya bien. Entonces, pero al mismo tiempo comprender que dice, deja la casa de tu padre y de tu madre y únete a tu mujer. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? No está diciendo, vos, hacer rancho aparte, darle la espalda a la familia. No. Está diciendo, no llevemos a la nueva casa, ¿verdad?, una columna débil. Tiene que ser una columna fuerte. Una columna que aunque vengan vientos, porque los vientos van a venir, las tempestades van a venir, no se tumbe. Amén. Mire, aleluya. Gracias, Jesús. Proverbios 13:10. Como verá, estuvimos escudriñando el libro de Proverbios. Gloria al Señor. Se lo recomiendo, ¿eh?
A veces se pone medio molesto el libro de Proverbios, porque veo como que de repente yo me escapaba mucho del libro de Proverbios, porque a medida que lo leía, digo, yo estoy haciendo todo al revés. Y es feo, ¿no? Porque ¿qué pasa, gloria a Dios? Qué tremendo esto, por favor. Mire este se lo regalo, es una perlita. No es el que vamos a leer, ¿eh? Pero dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿No? Te marcan la Z así con la espada, gloria a Dios. Mas la lengua de los sabios es medicina. Qué lindo, hermano, gloria a Dios. Y ahí ya tenemos que cerrar la Biblia, ya tenemos para unos meses, para ir trabajando, ¿no? Gloria a Dios. Mire qué tremendo. El labio veraz, bueno, basta, vamos al versículo, al capítulo 13. Venga, a ver si encontramos algo más suave. Gloria a Dios. Miren, dice la palabra del Señor, Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concibirá contienda. Más suave dijiste. Más con los avisados está la sabiduría. ¿Tenés telea? A ver. La gente orgullosa provoca peleas. La gente humilde escucha consejos. Mire qué interesante. A ver. Mire qué interesante esto. Volvemos al consejo. Hay que entender bien ese versículo que dice que en la multitud de consejos está la bendición, ¿cierto? Yo conocí a un hermano, ¿no? que claro, él tenía una problemática familiar. Entonces, él venía acá, por ejemplo, y pedía un consejo. Después salía de acá, se iba a otro lado, pedía otro consejo. ¿Verdad? Y iba para allá porque el pastor del papá, también un siervo de Dios, le pedía consejo. Y le pedía consejo al diácono de la estación, y le pedía consejo al presbítero de Viboratá. No sé, qué sé yo. Él buscaba consejos, ¿verdad? Y resulta que un día me conoce a mí. Y hermano, se quedó. ¿Por qué razón? Yo me lo empecé a preguntar. Por el consejo que le di. Y me dijo, a mí nadie me aconsejó esto. Quiero contarle que tampoco funcionó. O sea, no es que gloria a Dios por mi consejo. No, tampoco funcionó. No porque el consejo sea malo, sino porque tenía una mezcolanza en la cabeza. El consejo mío le gustó. O sea, ese es el tema. A veces hay consejos que obviamente a nosotros no nos gusta, no lo tomamos en cuenta. Si más o menos se cuadra con lo que a mí me va, bienvenido el consejo, ¿no? Pero el hecho es que mientras buscaba tantos consejos, cada vez perdía más tiempo. Y la situación cada vez se ponía más difícil, ¿verdad? Gloria a Dios. Y cuando llega el consejo que más o menos le cuadra, bueno, gloria a Dios. Pero también ya era medio tarde, pero bueno, gloria a Dios. Dicen que nunca es tarde por allí, pero a veces sí que es tarde. Cuando uno fue metiendo la pata tanto tiempo, ¿no? Sobre todo en las relaciones humanas, ¿no? Pero lo importante es justamente esto. La gente humilde escucha consejos. Y no estamos hablando del poder adquisitivo de una persona que por tener poco o no tener nada lo hace humilde. No. Hay personas que no tienen bienes materiales, pero no son humildes. Entonces estamos hablando justamente, hermano mío, de poder escuchar. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que ir a la casa de Dios, mayormente a hacer ¿qué? A escuchar, más que hablar, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Importante que la persona que habla mucho no escucha. No escucha. Porque no le interesa escuchar, le interesa que lo escuchen a él. Entonces, es importante comprender que son columnas que nos van a traer victoria en nuestra vida, en nuestra casa, en lo que emprendamos, que tiene que ver con la familia. Tiene que ver con la familia. Es muy importante esto. Yo tenía un papá que no hablaba mucho, pero algo decía. Yo tampoco lo escuchaba, ¿verdad?
Y tenía una mamá que se cansó de hablar, pero tampoco la escuchaba. Bueno, y así te va, ¿no? Entonces tenemos que comprender que hay que escuchar. Hay que escuchar. Y también pedir al Señor de esa sabiduría que necesitamos para saber escuchar. Porque en el caso, por ejemplo, que tengamos un papi y una mami que no está lleno de la palabra, del buen consejo del Señor, algunos de sus consejos, bueno, a lo mejor no. Pero estamos hablando de un consejo dado con amor, un consejo, ¿no? Con sabiduría, aunque sea de las canas. Pero fundamentalmente el sabio consejo va a venir de parte del Señor. Por eso, hermanos míos, es necesario acudir a Él, gloria a Dios. Y por último, yo quisiera que pudiéramos cerrar esto en el libro de Proverbios también, en el capítulo 8. El capítulo 8 es maravilloso, hermano, gloria a Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. 8:12. Gloria a Dios. 8:12. Gracias, papá. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Ya lo vimos, pastor, lo volvemos a ver. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí el Señor, si vos y yo atendemos a este versículo, gloria a Dios, nos vamos a volver personas prudentes. Algunos confunden prudencia con temor. No, tengo miedo a hacer esto, no lo hago, tengo miedo a hacer otro, no lo hago. A veces se mezcla la indecisión. Lo hago, no lo hago, estamos como Mirta, ¿viste? Lo hago, no lo hago. No sé qué hacer, pero voy, vengo, no sé, y qué sé yo, tengo que estar seguro, ¿no? Y a veces las oportunidades, ¿no? El pastor siempre me decía, las oportunidades tienen un mechón por delante, pero atrás es como vos, calva. Amén. Si vos, la oportunidad viene, ¿no? ¿Dónde la tenés que agarrar? Cuando viene. Porque si vos la dejás pasar en el momento que pasó, vas a querer agarrar y te encontrás con la rodilla fuera del agua, ¿no? Te encontrás con que ya el mechón no está para agarrarlo. Amén. Entonces, es importante comprender que a veces la indecisión, ¿no? La inseguridad, bueno, eso no es prudencia. Eso no es prudencia. Yo me tengo que preparar. Fíjense, así como, recuerdan que yo les pregunté con respecto a la prosperidad. Usted quiere la prosperidad, pero ¿para qué la quiere? Y ahí nosotros tenemos que saber para qué la queremos. ¿Verdad? Serle sincero al Señor. Tenemos que ir conociendo a Dios también. Porque en el caso de Salomón no le pidió para él, pero Dios no se olvidó de él. ¿Qué le dijo? Porque no pediste para vos riquezas y bien, yo te lo voy a dar igual, ¿verdad? Pero voy a atender a aquello que me estás pidiendo, que tiene que ver con el propósito de Dios en nuestra vida. Y fíjense que en nuestro caminar, a veces, hermano mío, esto es bien tremendo, ¿no? Es bien tremendo porque esas prioridades no están bien ordenadas, sobre todo cuando se pasan algunas pruebas, ¿no? Se pasan algunas pruebas, qué tremendo. Imagínense que el Señor sana a una persona, ¿verdad? Que tal vez tenía una enfermedad terminal, y el Señor lo sana, ¿verdad? Y esa persona está feliz, esa persona está, ¿no?, disfrutando su sanidad, pero se olvida del Señor. Cosa que ocurre, ¿no? Lo vemos en la Biblia y lo vemos en la vida. Cosa que ocurre. Pero nadie se pregunta por qué el Señor le dio la sanidad porque es bueno, le dio la sanidad porque es Padre, claro, pero también porque tiene un propósito. Y el propósito es justamente involucrarlo en su servicio para alguien más. Entonces, si me da salud, es para disfrutarla, pero también para que cumpla su propósito. Si me da prosperidad, gloria, es para disfrutarla, pero primeramente es para atender las cosas del Señor. Esto es muy importante. Fíjese, cuando vemos la reconstrucción del templo,
en el libro de Ageo, que ¿cómo comienza ese libro? La casa del Señor, ¿no? Y sin embargo todos estaban prosperados y bendecidos. Y la casa del Señor abandonada. No, 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 no. ¿De dónde viene la prosperidad? Viene de Dios, bárbaro, pero tenemos que atender primero las cosas del Señor. Es muy importante. Entonces tenemos que ser, nuestros orden de prioridades se tiene que, y después las columnas. ¿Las repasamos antes de irnos? Gloria a Dios. Sabiduría, diga conmigo sabiduría. Dice que va de la mano con la cordura, ¿eh? Gloria a Dios. Justicia, consejo, temor, disciplina, o sea, corrección, humildad y prudencia. Usted sabe que esta prudencia, de alguna manera, si usted busca el significado bíblico de prudencia, es justamente, mire lo que dice, gloria a Dios. Dice discernir entre el bien y el mal. Pero estamos hablando del significado bíblico. El significado bíblico significa la mirada que la Biblia tiene justamente de esta columna. Amén. Porque una cosa es como la ve el mundo, otra cosa es que puedo hasta coincidir como la ve el mundo en mi visión, y otra cosa es cómo ve el Señor las cosas. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni tampoco mis caminos son los caminos de Él. Entonces nosotros necesitamos comprender que este es el tiempo, hermano mío. ¿Por qué digo que este es el tiempo? ¿Por qué se dice este es tu tiempo? Es un eslogan que suena lindo, ¿verdad? Pero hay que ver a dónde apunta eso. Este es tu tiempo, hermano. Este es tu tiempo, hermana. Gloria a Dios. ¿Tiempo de qué? Tiempo de lograr la victoria financiera, tiempo de lograr el amor de mi vida, tiempo de lograr la salud. Este es tu tiempo de poder conocer al Creador. Este es el tiempo de aprender lo que está bien y lo que está mal conforme a la visión que Él tiene. Este es tu tiempo en donde se te van a abrir el entendimiento para interpretar las Escrituras. Interpretando las Escrituras vamos a encontrar la sabiduría de Dios, que es en definitiva la ayuda que necesitamos para que justamente en nuestra casa, cuando hablamos de casa hablamos de la viña, hablamos de la familia, ¿sabes? Para que nuestra casa no caiga. No caiga. A lo mejor tenemos algún puntal ahí que se está por venir, pero no estamos hablando de lo físico, de lo material. Estamos hablando sobre dónde se edifica la casa. ¿Cuándo están entendiendo esto? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar un instante en esta dirección. ¿Y cuál sería la dirección? Y que el Señor nos ayude. Pero nos está ayudando. Que el Señor nos ayude a poder comprender que este Dios de la familia, ¿por qué Él es el Dios de la familia? La familia siempre estuvo en el corazón de Dios y lo sigue estando. Y como está en su corazón, Él nos va a enseñar a edificar. Él nos va a enseñar, hermanos míos, a poner las columnas donde hay que ponerlas. ¿Y qué columna? ¿No es cierto? Yo puedo sacar bien los cálculos. ¿Ah? Yo puedo sacar bien los cálculos. Yo recuerdo que un amigo de mi tío era maestro mayor de obras. Pero era tan sabio, tan inteligente que le decía el arquitecto lo que tenía que hacer. Tremendo, una experiencia tremenda tenía este hombre. Y recuerdo que se le encargó un trabajo, ¿no? Yo trabajaba en ese lugar, se le encargó un trabajo, pero para hacer una edificación importante, ¿no? En donde se iban a utilizar montacargas y demás, con carga pesada, y hacía cálculos, ¿no? Y empecé a ver yo las zapatas que hacía, las columnas que preparaba. Digo, Dios mío, ¿qué va a hacer que es tan, o sea, tremendo? Entonces él me hablaba justamente, ¿no? Del peso que iba a tener que soportar y demás. O sea, los cálculos, porque él iba a tener que firmar después. Y no solamente eso, sino que el arquitecto era el que confiaba en él para poner la firma, porque el arquitecto ni venía. Si él era consciente que él sabía más que él. Pero bueno, el hecho, hermano mío, es que había cálculos.
para hacer. Y nosotros necesitamos de esa prudencia, de esa sabiduría, de ese temor de Dios, de esa justicia, para justamente hacer los cálculos correctos o los cambios correctos, ¿verdad? El que está por edificar tiene que hacer los cálculos correctos. Y el que ya edificó, y bueno, va a tener que también hacer algunos cálculos para ir fortaleciendo, ¿no? Gloria a Dios, esas columnas. Pero solo no se puede. Solo no se puede. Y nosotros tenemos, el hombre tiene, ¿no? una cierta tendencia a yo me arreglo solo. Y no funciona por ahí. No podemos llegar a hacer funcionar, sí, pero a nuestra manera, no a la manera de Dios. No a la manera de Dios. Nosotros, el Señor nos tiene que enseñar lo que está bien y lo que está mal, cómo hacer las cosas. Tenemos que ser humildes, tenemos que ir al Señor, no llevar adelante las cosas a lo arrebatado. ¿Cuántos hacían las cosas así? ¿Cuántos las hacen? Gloria a Dios, amén. Y allá vamos y nos mandamos y dale, que pum, y pum son los golpes que nos damos, pum, 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 ¿no es cierto? Nos vamos golpeando, ¿no? Y bueno, pero a golpes se hacen los hombres, gloria a Dios. Y sí, pero a veces los hombres no están solos. Y esos golpes te golpean a vos y los cimbronazos, ¿no? ¿Viste? Cuando hay un golpe fuerte, ay, se expande la gloria. Ay, Dios mío, por favor. Y hacemos sufrir a nuestra familia, hacemos sufrir a nuestros padres, hacemos sufrir a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Entonces, qué bueno es ser humilde, decir, Señor, yo voy a buscar tu guía, tu dirección, Señor. Tu guía, tu dirección. Pero yo leo la Biblia todos los días, oro de la mañana a la noche, gloria a Dios. Sí, pero a Pablo le dijeron, acá hay un tal, ¿cómo se llamaba? ¿Ananías era? ¿Cómo? Hay uno que te va a llevar de la mano. Y eso funciona así, hermano mío. Yo recuerdo la primera vez que vi a mi pastor. Digo, gloria a Dios. Bueno, en realidad no lo dije, lo pensé. Pero como el Señor sabe lo que uno piensa, me va a enseñar a mí. Gloria a Dios. Y sí, es importante comprender eso. Es importante que el Señor, por eso nos habla de humildad, por eso nos habla de consejo, por eso nos habla de acudir a Él, por eso nos habla, hermano mío, de respetar las autoridades. Por eso nos habla, hermano mío, de ser de esos hombres y mujeres, realmente un hombre, una mujer de Dios, respeta autoridad. Un hombre, una mujer de Dios, no anda, ni el llanero solitario andaba solo, lo tenía el toro ahí al lado. A ver, así funciona el sistema del Señor. ¿Por qué constituyó los 5 ministerios del Señor? ¿Qué hizo Cristo cuando llegó acá y preparó un equipo? Y se fue. Y gracias a ese equipo, hoy vos y yo estamos acá. Porque ese equipo le trasladó la posta al que venía detrás. Y así sucesivamente, generación tras generación, hasta que el Señor puso un pastor sobre nosotros. Y así sucesivamente. Entonces, es importante que en si tenemos que fortalecer la casa, hay columnas. Si tenemos que llevar adelante una casa, hay columnas. Y si yo esas columnas las fortalezco, vendrán vientos, vendrán inundaciones, tempestades, pero la casa no va a caer. Vamos, cerrar tus ojos y vamos a orar. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia. Hemos presentado nuestra vida delante tuyo cuando llegamos a este lugar. Hemos presentado nuestras peticiones delante de tu trono celestial, Señor. Con total convicción, absoluta certeza de que tú has inclinado tu oído y has escuchado nuestro clamor. Por eso te damos gracias, porque sabemos que tú eres un Dios, un Padre bueno. Pero también en esta hora tú, como un Padre bueno, como un Padre amoroso, nos enseñas. Y nos enseñas provechosamente, Señor. Nos envías tu palabra fiel, verdadera. Ahora está en vos, mi hermano, en mí, mi hermano querido, está en nosotros. ¿Qué hacemos con su palabra? La palabra dice que la fe sin obra es muerta.
Y hay que comprender ese versículo. Yo le puedo poner fe a la palabra, pero si no la pongo por obra, es una fe muerta. No tiene fruto. Este es el tiempo que debemos tomar como una esponja, absorber la palabra del Señor y ponerla por obra. Y allí estará el Espíritu Santo asistiéndonos, ayudándonos, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, mostrando al Señor ejemplos a través de la palabra para que nosotros reaccionemos, comprendamos, con el único objetivo de que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, ser edificados, ser preparados, perfeccionados, bendecir a otros a través de esa perfección, bendecir a otros a través de ese trato maravilloso de parte de Dios que nos va forjando como hombres y mujeres de fe, pero una fe inquebrantable, una fe firme, una fe bien cimentada en el Señor. Señor, yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Bendigo a mis hermanos amados en este tiempo y te damos gracias por tu palabra. Y sabemos que tras esta bendición sacerdotal, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, está tu bendición, la cual todos recibimos, Señor amado, porque viene de tu corazón y está dispuesta a ayudarnos a caminar. No sabemos el tiempo que tenemos por delante. Sí podemos discernir que muy pronto se va a terminar nuestro caminar sobre esta tierra. A la iglesia le queda poco tiempo sobre esta tierra. Aprovechemos ese tiempo. Seamos sabios, seamos prudentes, seamos sobrios. Actuemos con justicia, actuemos con la sabiduría que viene de parte de Dios. Absorbamos lo que es de Dios y desechemos las obras de las tinieblas, desechemos las obras de este mundo. Y el Señor nos hará disfrutar de una gran victoria. Victoria para disfrutar, claro que sí, pero también para compartir. Y yo diría que es más importante compartir que disfrutar. Pero en el inmenso amor y misericordia del Señor nos da el privilegio de disfrutarla. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gloria a Dios. El Señor es